Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a terminar y comenzar el capítulo 3 y 4 de Terapia para resolver problemas de Jay Haley. Así que empecemos. No bien se encara la cuestión del cambio en la terapia y el modo en que puede ser descrito y evaluado, surge una dificultad. La mayoría de las evaluaciones de la terapia han tratado de estimar el valor del cambio atendiendo más que nada a la comunicación dígita, en tanto que aún no se ha desarrollado la metodología para la evaluación del cambio en una metáfora. En estos últimos años, la mayoría de las evaluaciones de la terapia han intentado ser científicas, recogiendo información tácita antes y después del tratamiento y confrontándola con otra similar obtenida de un grupo contraste, por ejemplo, de pacientes potenciales tomados de una lista de espera. La metodología empleada se apoya principalmente en el informe suministrado por los propios involucrados, subrayándose por lo común dos factores: el problema originariamente presentado por el paciente persiste aún o ha sido remediado, el paciente ha buscado la ayuda de otras personas luego de terminada la terapia, dos preguntas que nos hacemos desde este punto de vista, y el investigador recoge esta información del paciente, del terapeuta y quizás de miembro de la familia, buscando las respuestas que puedan codificarse como bits para una medición cuantificable. Las respuestas deben ser sí o no, o bien corresponder a una escala como puede ser ningún cambio, algún cambio, gran cambio, totalmente cambio, etcétera. Por ejemplo, en el caso de un paciente que presente un problema de temor a morir de un ataque cardíaco, se establece alguna clasificación de gravedad al comienzo de la terapia. Al cabo de ella se le pregunta si aún experimenta ese temor o no, y en caso afirmativo se le pide que clasifique su gravedad. Ya se trate de una fobia, depresión o lo que fuere, el propósito es convertir el problema en una cosa que está presente, ausente o parcialmente presente. El autoinforme plantea serios interrogantes. Los clientes que han gastado mucho dinero en la terapia o que sienten simpatía o antipatía respecto de sus terapeutas estarán influidos por ese contexto al informar sobre los hechos. Del mismo modo, los terapeutas difícilmente son observadores objetivos de una tarea en la que han puesto mucho de sí. El investigador, supuestamente desinteresado, también tiene sus intereses y trabaja dentro de un contexto que influye en los hechos. Al comienzo de la terapia, un paciente puede exagerar su problema ante un investigador, aunque no sea quien habrá de tratarlo, creyendo quizás que, de su opinión, dependerá lo que someta o no a ese tratamiento que está por brindarse. Sin embargo, no se trata de una simple cuestión de parcialidad y falta de confiabilidad. También cuenta la circunstancia de que el autoinforme es a la vez dígito y metafórico. En tanto las formulaciones del paciente o del terapeuta estén influidas por la experiencia y contexto del tratamiento, cada uno de ellos se comunicará en forma analógica sobre dicho contexto, aunque responda ostensiblemente de un modo dígito. La comunicación es una metáfora de la persona al investigador que no solo tiene por referente al problema y su existencia o inexistencia, sino que también encierra una formulación analógica sobre la relación con el terapeuta, con los miembros de la familia, con el investigador. Así pues, la cuestión se transforma en un caso de evaluación de una metáfora expresada en términos dígitos. La evaluación también puede encararse como algo necesariamente que implica modificaciones en el estilo de comunicación analógico del paciente. Cuando los síntomas aparecen como metáforas, la cuestión es si la metáfora ha cambiado o no. Podrán hacerse test proyectivos antes y después de la terapia, pero su confiabilidad es más que dudosa. Un clínico no arriesgaría su reputación por un resultado de un test proyectivo, en parte porque debe interpretarse subjetivamente y también porque en su ejecución entra en juego la influencia del examinador. Otra razón más evidente es que el test proyectivo produce metáforas que son una comunicación hecha al examinador y el paciente no conviene con este sino con sus familiares íntimos.
Probablemente, si se dirigiese a un examinador, una persona responderá de manera diferente con respecto a una mancha de tinta que si fuera su madre la que le administra el test. La relación con uno y otra es distinta, de modo que también diferirá el estilo de comunicación. En materia de cambios, lo que importa es si el paciente ha modificado su estilo de comunicación con las personas con quienes convive, a menos que el síntoma a tratar implique un problema de relación con los extraños. Nadie discute la importancia que tiene en terapia hacer una evaluación, aunque sea digital, del cambio, pero si los clínicos se concentran tanto en la comunicación analógica, parece evidente que la evaluación debe trabajar con analogías. Dicha evaluación ha de incluir necesariamente la observación y medición del modo en el que el paciente se comunica con los demás, incluyendo a su esposa, hijos, empleador y terapeuta. Puesto que la comunicación analógica ejerce múltiples funciones en la red de relaciones interpersonales, para encontrar el cambio deberá examinarse esta red. El autoinforme sobre esta clase de comunicación no es adecuado. Es preciso observar concretamente la conducta del paciente con sus íntimos, fijándose, por ejemplo, si el marido sigue tomándose el pulso cuando la esposa le dirige tiernas miradas o si continúa riñendo con ella sobre otros asuntos que no sean su corazón. Las dificultades que plantea la investigación en este área se están explorando mediante estudios de filmes y test de familia, pero apenas se ha comenzado a desarrollarse una medición rigurosa. Para la mayoría de los clínicos, la evaluación de la terapia sería incompleta y carente de sentido si faltara esta exploración del cambio en la comunicación analógica. La dificultad de la evaluación no excusa a los terapeutas que dejan de practicarla. Las dificultades son una cuestión de matices. Ciertamente, un terapeuta puede disputar y computar sus éxitos que alcanzó ayudando a sus clientes a superar los problemas presentados, sin dejar, por ello, de aceptar los aspectos más complejos del cambio. Desde el punto de vista que ofrecemos aquí, la terapia es la intervención de un extraño en un sistema de comunicación firmemente estructurado, donde los síntomas constituyen un estilo de conducta adaptado al comportamiento actual de los otros integrantes del sistema. Ya se define el problema como una fobia, depresión, alteración de carácter, acting out o lo que sea. La comunicación es funcional dentro del sistema. La intervención del terapeuta se aplica a un sistema familiar, ya que se denomine terapia individual porque se trata solo con el paciente o terapia familiar porque concurren a la sesión sus familiares íntimos. El proceso terapéutico puede consistir en hacer que las personas se liberen de las metáforas que están utilizando, pasando a emplear otras más apropiadas o a bloquear las metáforas a fin de obligar al paciente a desarrollar otras. Una terapia eficaz provoca el cambio del sistema total en el que vive una persona, posibilitando una comunicación más normal en todos sus integrantes. Determinar si ha ocurrido o no un cambio es una cuestión más compleja de lo que indicarán los estudios preliminares de evaluación de la terapia. En resumen, y para cerrar el capítulo 3 y dar inicio al 4, quedémonos que los síntomas pueden describirse como actos comunicativos que ejercen una función dentro de una red de relaciones interpersonales. No son bits de información, sino analogías que tienen por referentes a muchos y múltiples aspectos de la situación del individuo, incluso de su relación con el terapeuta. Desde el punto de vista que estamos abordando en esta serie de libros, o sea, de la terapia para resolver problemas, el objeto de la terapia es cambiar la conducta comunicativa del individuo, o sea, cambiar la metáfora, su metáfora, en tanto su conducta sea una reacción ante la situación en que se encuentra con respecto a sus íntimos. Dicha situación debe cambiar para que cambie también su comunicación. Las diversas formas de terapia pueden describirse como maneras de responder a las analogías del paciente en forma tal que éstas cambien. La evaluación del resultado incluirá no solo la presencia o ausencia de un bit de información de conducta en el paciente, sino también una evaluación de los cambios producidos en el sistema al cual se está adaptando mediante su forma especial de comunicación. Capítulo 4. Comunicación, secuencia y jerarquía. Los investigadores
requieren de teorías complejas, los clínicos simples. El investigador debe explicar innumerables variables y reflexionar sobre ellas. El clínico debe elegir las variables claves y actuar. La situación es increíblemente compleja cuando varias personas se tratan unas a otras en formas organizadas. El investigador, que examina filmes con cámara lenta para estudiar el movimiento corporal, estudia lingüística para ahondar en las notaciones vocales y semánticas para conocer el significado del texto verbal, se halla en un mundo donde el número de variables es casi infinito. Afortunadamente, los clínicos tienen más libertad para simplificar las cosas. La cuestión es elegir las variables importantes más relacionadas con el cambio. Hablemos del poder y de la organización. Observando a la gente que tiene un pasado y un futuro gregarios, vemos que se tratan entre sí de acuerdo con formas organizadas de conducta. Si hay una generalización aplicable al hombre y demás animales, es la de que todas las criaturas capaces de aprender se ven obligadas a organizarse. Estar organizado significa seguir modos de conducta estandarizados y redundantes y existir dentro de una jerarquía. Las criaturas que se organizan gregariamente forman una escala de estatus o poder en la que cada una ocupa un lugar en la jerarquía, con alguien por encima y por debajo. Si bien los grupos poseerán más de una jerarquía debido a las diferentes funciones a cumplir, la existencia de un orden jerárquico es inevitable porque está en la naturaleza misma de la organización. Podemos soñar con una sociedad donde todas las criaturas sean iguales, pero en este mundo terrenal hay estatus, procedencia y desigualdad entre todos los seres. En muchas sociedades hasta se emplean dialectos distintos según uno se dirija a un superior o a un inferior, y en todas partes los mensajes que se intercambian las criaturas con sus maneras repetitivas son mensajes que definen posiciones en jerarquías organizativas. Si un grupo intenta organizarse en base a la igualdad de estatus entre sus miembros, algunos de estos serán más iguales que otros a medida que evolucione la organización. Antes de proseguir con este tema, quizás convendría aclarar un posible malentendido respecto de poder y jerarquía. Aunque es preciso aceptar la existencia de la jerarquía, eso no significa que tengamos que aceptar una estructura en particular o una determinada jerarquía familiar. No es obligatorio aceptar el status quo, ya sea en función de la estructura económica de la sociedad o de una jerarquía particularmente desafortunada. En todas partes hay ordenamientos jerárquicos injustos. Una clase económica elimina a otra. Se mantiene a la mujer en una posición subordinada, tanto en la familia como en los grupos de trabajo, por la sola razón de su sexo. Se coloca a las personas en posición subordinada por motivos raciales o religiosos. Los padres oprimen a sus hijos en cuanto les infligen restricciones y explotaciones extremadas. Obviamente, muchos de los males por corregir se refieren a cuestiones de jerarquía y todo terapeuta debe meditar profundamente sobre su posición ética. Es importantísimo que el terapeuta no confunda la existencia de una jerarquía injusta con una estrategia para cambiarla. Si notamos que un niño es oprimido por su familia, eso no significa necesariamente que debamos aliarnos con él contra sus progenitores para salvarlo. El resultado podría ser un niño más desgraciado y unos padres más desdichados y restrictivos. El terapeuta puede sentirse moralmente justificado al atacar directamente a los progenitores, pero el objeto de la terapia no es la justificación moral de quien la aplica y el niño suele pagar las consecuencias del ataque. Atacar a los padres por el simple hecho de que son autoridades e integran el sistema social en una cantidez que puede conducir fácilmente al fracaso de la terapia. No solo cuenta el hecho de que todos los animales forman organizaciones jerárquicas, también es importante reparar en que la jerarquía es mantenida por todos sus integrantes. Los de mayor estatus se hacen respetar mediante sus acciones, pero si alguno de ellos no lo hiciera, los del estatus inferior actuarán para imponer la jerarquía. Cuando los animales o los seres humanos se salen del orden, los de abajo se esfuerzan tanto como los de arriba por restablecer la jerarquía.
La conducta cooperante de los inferiores ha desesperado a menudo a los revolucionarios. Vista en términos jerárquicos, la organización familiar incluye personas de diferentes generaciones, de diferentes ingresos y de diferentes grados de inteligencia y destreza. Estas complicadas líneas jerárquicas guardan relación con las múltiples funciones de una familia. La jerarquía más elemental involucra el límite generacional. También existen intrincadas relaciones entre tíos, tías, primos, etc. en el sistema de relaciones de parentesco. Pero en el nivel más simple son los progenitores los que alimentan y disciplinan a los hijos, quienes a su vez alimentarán y disciplinarán a los suyos a medida que transcurran las generaciones. En cualquier momento dado hay, cuando más, 4 generaciones en funcionamiento, aunque lo más común es que sean 3: abuelos, padres e hijos. Estas 3 generaciones pueden simplificarse en 3 niveles de poder o estatus. En la familia tradicional, el estatus y poder máximos residían en los abuelos. Luego venían los padres y en último lugar los niños. Este ordenamiento todavía se advierte, por ejemplo, en Asia. En el mundo occidental, especialmente en esta época de rápido cambio social, los abuelos poseen menos estatus y poder. En el ordenamiento de una familia nuclear, el poder suele radicar en los padres, viéndose desplazados los abuelos a un rol asesor, cuando no, superfino. Los expertos profesionales tienden a restituir la autoridad a los abuelos. Sea cual fuere el ordenamiento adoptado, toda familia debe organizarse jerárquicamente, elaborando reglas sobre quiénes tendrán más estatus y poder y quiénes ocuparán un nivel secundario. La manifestación de síntomas por parte de un individuo es señal de que la organización en que vive tiene un ordenamiento jerárquico confuso. Quizá sea tan ambiguo que nadie sepa quién es su par y quién su superior. Quizás un miembro que ocupa un determinado nivel jerárquico se empeñe en formarle una coalición contra uno de sus pares con otro miembro del nivel distinto, violando así las reglas básicas de toda organización. Cuando en una jerarquía las posiciones de estatus son confusas o poco claras, existe una pugna que un observador definirá como lucha por el poder. Si este observador sustenta la teoría de la agresión innata o la necesidad de poder, dirá tal vez que quienes luchan por el poder están satisfaciendo un impulso interior. Sin embargo, pareciera más útil describir esa lucha como un esfuerzo por aclarar o elaborar las posiciones dentro de la jerarquía de una organización. Cuando un niño tiene berrinches y se rehúsa a hacer lo que su madre le ordena, puede decirse que estamos ante una situación de jerarquía poco clara. A menudo, la madre indica con esto que, estando el niño a su cargo, lo trata simultáneamente como si fuera su par, con lo cual se confunde la jerarquía. Si hay una regla fundamental de organización social, es la que hay que peligra cuando se establecen coaliciones entre los distintos niveles jerárquicos, particularmente más si son secretas. El empleador, que practica el favoritismo con sus empleados, forma coaliciones por encima de las líneas de poder y se coliga con un empleado contra otro. Lo mismo ocurre si un empleado pasa por sobre su superior inmediato y se coliga contra este con otra autoridad más alta, o si es un gerente que se coliga con otro obrero contra el capataz. Si la coalición es ocasional, no tiene importancia. Pero cuando las secuencias de hechos de esta naturaleza se reiteran una y otra vez, se trastorna la organización y los participantes experimentan una angustia subjetiva. No es sorprendente que en el contexto de la terapia aparezcan a menudo luchas por el poder, puesto que aquella comprende el arte de mantener ambiguo el tipo de relación. Cuando un terapeuta se define como experto, aceptando dinero por su asistencia, y luego se rehúsa a hacerlo, y hasta le pregunta al paciente qué cree que debe hacerse, la jerarquía pierde nitidez, y el paciente se esforzará por aclarar la relación. El observador podría describir la acción resultante como una trabajosa penetración de resistencia, pero también puede verse en ella una cuestión de organización. Decir que terapeuta y paciente luchan por el control de la terapia no implica que ellos necesiten ese control, sino que su relación es ambigua por la índole del proceso terapéutico.